Primero que nada, vamos a comenzar la conferencia de hoy hablando un poco sobre el tema resolución de conflictos bajo una metodología de la Universidad de Harvard. Bien, vamos a tocar de una forma bastante puntual toda esta metodología, que definitivamente es bastante amplia, es una metodología muy estudiada, de las más aplicadas a nivel mundial. Y lo que queremos con esto es que ustedes aprendan, según esta metodología, a manejar un poco el tema de los conflictos. Antes de esto, debemos entender un concepto importante. ¿Qué es más real? ¿Tu realidad, mi realidad o la realidad? Porque justamente a partir de esto es donde vamos a poder entender el proceso de negociación. Y para esto quiero traerles un ejemplo, una ilustración, para que ustedes entiendan justamente cómo se dan estas situaciones. Magdaley, el hombre del lado izquierdo dice que hay cuatro, eh, vamos a llamarlo columnas. Bien. Y el del lado derecho dice que hay tres. ¿Quién tiene la razón? Los dos tienen la razón. Los dos tienen la razón. Pero por mucho que este, del que ve cuatro, quiera convencer al otro, el otro va a estar en su posición y tiene toda la razón. ¿De acuerdo? Entonces muchas veces nos enganchamos en conflictos producto de esta situación, porque cada quien ve las cosas desde un punto de vista diferente. Y es algo que realmente debemos entender. Véalo como lo ilustra la segunda imagen. El de la izquierda ve un número 6, el de la derecha ve un número 9. Y gran parte de los conflictos se dan justamente por esta situación, por la realidad que cada una de las personas está viviendo, está experimentando. En función de esto, entonces podemos citar a Confucio, quien nos dice, no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos nosotros. Porque justamente ya está demostrado que la realidad pasa por una cantidad de filtros perceptuales. ¿Cuáles son esos filtros perceptuales que cada uno de nosotros tiene? Nuestras experiencias, nuestra situación emocional, cualquier tipo de vivencia que tengamos en el momento puede distorsionar, cambiar, modificar la realidad. Y al pasar por estos filtros, entonces nosotros vivimos la realidad de una determinada forma. Basándonos en esto, podemos entonces citar esas famosas palabras de Albert Einstein. La realidad no es otra cosa que la capacidad que tienen de engañarse nuestros sentidos. Es una interpretación. Eso es justamente la realidad. Y cuando aprendemos a ver las cosas con esa objetividad, podemos entonces gestionar de una forma más efectiva los conflictos. ¿Con quién estamos negociando nosotros? Estamos negociando con miles, cientos, decenas de realidades diferentes, de percepciones diferentes, de vivencias diferentes. Y nosotros como líderes tenemos que tener la capacidad de mantenernos objetivos, de poder entender la otra parte, de poder ser empático con la otra persona. Y esta objetividad nos va a llevar a gestionar el conflicto de una forma eficiente. Investigaciones de Deborah Tannen de la Universidad de Georgetown demuestra que el cerebro de las mujeres está más enfocado de las damas a todo lo que es el proceso de emociones y preocupaciones. Y el de los hombres un poco más práctico, pragmático, todo el proceso de una solución y una acción directa. Así que estas cosas también hay que tenerlas muy en cuenta a la hora de negociar. Ralph Dahrendorf nos dice un concepto del conflicto que realmente debemos profundizar y entender. Y aquí voy a hacer un poco de detenimiento para que ustedes me expliquen un poco lo que entienden de este concepto. Vean esto. Magdalena, ¿me puedes ayudar leyendo este concepto? Sí, buenas noches. El Buenas noches. conflicto es un hecho social universal y necesario que se resuelve en el cambio social. Gracias, Magdalena. Necesito que alguien, Miriam, Edilza, Paola, me dé un comentario, lo que ustedes entienden de esto, ¿sí? No hay respuestas equivocadas. Solamente lo que ustedes entienden de esto que estamos aquí. Greta, Lourdes, Itsumi, Luzmari. ¿Quién quiere participar? Y me habla un poco de este concepto.
Los conflictos han existido siempre. Así es. Incluso si lo vemos bíblicamente, hasta antes de lo que es Cristo, porque por eso es que aún se conservan muchas guerras que yo digo que de repente, bueno, tendrán sus bases ahora, pero mucha población de repente siento que dirá es una guerra sin sentido, porque son guerras de arrastre, de miles, de muchos años, perdón. Así es. Y es Gracias, Magdalena. Gracias, Magdalena. ¿Alguien más que me dé algún tipo de comentarios? ¿Qué les llama la atención de este concepto? Buenas noches. A mí me llama Buenas la atención, noches. así Ajá. como lo dijo la compañera, sí, el conflicto es algo que existe desde siempre. Sin embargo, la sociedad es, según mi pensar, pues que estamos nosotros, las personas, los que estamos dentro de ese conflicto, debemos buscar la solución siempre, haciendo un cambio para bien, no seguir en lo mismo, porque si no, vamos o sea, a finalizar siempre en lo mismo. Entonces, debemos inculcarlo desde el nacimiento, desde la crianza de los hijos, la adolescencia, incluso hasta la vida adulta, y allí donde nosotros podemos de pronto observar un cambio social. Gracias, Edilza. Excelente. ¿Alguien más? Miriam, Paola. Uy, yo estoy empeñado en pasarlo a la mina. Aunque a veces parezca negativo, es importante y útil, ¿no? Porque nos permite visibilizar tensiones, cosas que de repente no vemos y podemos hacer cambios. Gracias, Miriam. Y eso es una de las cosas que más llama la atención, que en este concepto, lo que comenta Miriam es que la palabra necesario, ¿sí? Parece algo aquí un poco raro, ¿no? Como que el conflicto es necesario. Y realmente es así, porque parte de las mejoras, como muy bien decía Miriam, parte de la evolución de la humanidad ha nacido a través o después de un conflicto. Así que lo que tenemos que entender, como muy bien decía Madeleine Edilza, es que el conflicto siempre ha estado, siempre va a estar, y que es algo necesario en nuestra sociedad para evolucionar, para crecer, para conseguir soluciones, para comunicarnos mejor. Así que, entendiendo este concepto, podemos empezar a ver el conflicto de una manera diferente. No, y otra cosa que Greta, adelante. el conflicto forma parte como de la convivencia, pues, porque cuando uno está Ujú. emitiendo opiniones y hay opiniones diferentes, entonces eso genera un conflicto, o sea que el conflicto está presente en la convivencia entre las actividades que uno hace a diario, pues. Gracias, Greta. Eso es muy importante y es muy cierto. Y qué bueno que caíste en ese punto, Greta, porque mira, aquí yo traigo a dos personas muy importantes para mi vida. La de la izquierda es mi madre, ¿sí? La de pelo rojo, la de la derecha es mi esposa. Y yo las traigo como ejemplo porque estas son dos formas muy diferentes de cómo yo aprendí a manejar el conflicto. En mi casa, y ahorita ustedes me van a decir a quién le pasó lo mismo, mi madre veía el conflicto como algo negativo. Eso era malo. Bien. Y nos enseñaba a nosotros como niños, hermanos, éramos tres hermanos, de que no peleáramos, no discutiéramos, no podíamos realmente estar uno en contra del otro, porque eso era negativo, eso era malo. Bien, así que a nosotros se nos enseñaba a no discutir, no pelear y no tener conflicto. Lejos de enseñarnos a gestionar el conflicto, a conversar, a resolver las cosas, era no, 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 no. Aquí no se pelea, aquí no se discute, aquí no se habla fuerte. Bien, a reprimir un poco esa situación. Cuando yo me caso con mi esposa, que le ven aquí al lado derecho, mi esposa manejaba el conflicto de una manera muy diferente, porque ella cuando había conflictos buscaba las formas de conversar, de hablar, de resolver las cosas. Entonces, vean este choque, ¿no? En mi caso había un conflicto, yo me callaba, yo lo escondía, yo lo evitaba y tenía entonces a mi esposa diciéndome, no, hay que resolverlo, hay que conversar, vamos a hablar. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasa cuando el conflicto no se gestiona? Cuando se calla, cuando se evita. ¿Qué sucede?
las emociones entonces pueden estar como reprimidas y entonces en un momento de que ya tú sí quieras decirlo, pero te sientes reprimido, puedes explotar y no de la mejor manera. Exactamente, Lourdes. Así es. Greta, creo que ibas también a decir algo. Sí, bueno, lo de su madre es algo también como cultural, ¿no? Porque yo como madre también recuerdo que en algún momento caí en eso, pues de que le decía a los chicos, no peleen, no peleen, no se peleen. Y no buscaba la forma de ver por qué se peleaban y lo que usted dice, pues resolver el conflicto. Gracias, Greta. Así mismo es un proceso un poco más cultural. Y por eso empiezo de esta forma, citándoles estos conceptos, estos ejemplos, para que ustedes aprendan a ver el conflicto de una manera diferente. Porque a la mayoría de nosotros se nos enseñó justamente eso. El conflicto es malo, es negativo. Y si hay conflictos en el lugar de trabajo, esto es un caos, esto es malo, esto es, ay, qué pesadilla. Lejos de verlo así, tenemos que empezar a verlo como algo necesario, algo normal que ha existido desde hace mucho tiempo y que va a seguir existiendo. Y nosotros como líderes entonces vamos a aprender a gestionarlos de la mejor forma. Vean las 5 formas cómo nosotros nos comportamos ante un conflicto. Esto es muy importante. Presten atención a esto, miren. Lo primero es la competición. En la competición siempre hay una persona que gana y la otra persona pierde. Bien. La otra forma, como me enseñó mi madre, era la evitación. Las dos partes pierden. Siempre que el conflicto se evita, como muy bien lo decía, creo que Lourdes decía que se reprimen las emociones y el conflicto crece. Inevitablemente el conflicto crece. Entonces ambas partes pierden. El otro proceso es un proceso de acomodación. Que hay una parte que por evitar el conflicto dice, bueno, yo voy a perder para que la otra persona gane. Y así evitamos el conflicto. Es una forma de evitación, pero entonces una parte cede. Y al ceder, entonces la otra persona gana. El pacto es una forma en la cual, bueno, busquemos un equilibrio entre las dos partes, busquemos las formas de que no es lo que tú quieres, no es lo que yo quiero, vamos a la mitad. Pero eso no es negociación. En la negociación, ambas personas ganan. Y ahí es donde nos vamos a enfocar ahorita. Lo primero que debemos entender es cómo nace esta metodología de la Universidad de Harvard. En la década de los 70, la Universidad de Harvard, como líder en todos estos procesos de negociación entre las escuelas de negocio más importantes del mundo, decide determinar cuál es la capacidad más importante o cuáles son las capacidades más importantes que deben tener los líderes. Porque lo que buscaba la Universidad de Harvard era justamente enseñar a los líderes, en función de la evidencia, estas capacidades que debían tener. Entonces se dedica a hacer una investigación de más de 2.000 líderes y empresas que se analizaron en este momento y determinaron que la resolución de conflictos, la resolución de problemas era una de las capacidades más importantes que el líder debía desarrollar. Bien, lo increíble de esto es que la Universidad de Harvard se da cuenta que no existe en ese momento ninguna metodología para gestionar el conflicto. Entonces imagínense esto. Si la gestión de conflictos es una de las capacidades más importantes en el top de lo que debe tener un líder y no existía una metodología, entonces ¿qué se hacía en ese momento? Habían prácticas que incluso iban en contra de los valores de la Universidad de Harvard. Prácticas de engaño, prácticas que buscaban las formas de ganar a costa de lo que sea. Entonces la Universidad de Harvard decide desarrollar esta metodología. Le encarga a dos de sus profesores más importantes en la escuela de negocios, el doctor William Urich y el doctor Roger Fisher, para que entonces puedan desarrollar esta metodología. Y después de mucha investigación, después de mucho trabajo, decidieron entonces desarrollar esta metodología del modelo Harvard. Como les comentaba inicialmente, es la metodología más utilizada en el mundo en materia de negocios y de liderazgo. Bien. Esta metodología tiene 4 aspectos importantes, que son 4 reglas, que es prácticamente lo que me voy a enfocar en esta conferencia. Estas 4 reglas van en torno a las personas, los intereses,
los criterios y las opciones. Son cuatro reglas de oro que ustedes deben tener en cuenta para poder hacer un proceso de negociación efectiva. Bien, vamos a empezar a analizar cada una de ellas a detalle. Lo primero que quiero comenzar es con un ejemplo. Cuando nosotros tenemos un conflicto, ¿qué vemos como el problema? Lo normal, que nosotros cuando tenemos un conflicto. Qué fastidiosa esta compañera, qué conflictiva esta mujer, qué necia. O sea, siempre, si se dan cuenta, vamos a enfocarnos en la persona. Greta, creo que ibas a comentar algo. Sí, usted tiene razón. Nos fijamos en la persona y no en el problema. Exactamente. Y justamente eso es lo primero que nosotros vamos a hacer como gestores de un proceso de conflicto. Aprender a separar a las personas del problema. Son dos cosas muy diferentes. ¿Sí? Yo voy a separar, ok, esta es la persona y el problema está aquí en este lugar. Lo que yo quiero preguntarles ahora, y si se dan cuenta yo soy bastante preguntón en las conferencias, es ¿qué beneficio nos traería a nosotros separar la persona de este lado y el problema de este lado? ¿Qué cambio habría? Lo separamos de las emociones. Excelente, Greta. Eso es una de las cosas más importantes. ¿Qué más? No lo tomamos de manera eliminas el sesgo personal. inconsciente. Escuché, no lo tomamos de manera De personal manera primero. personal, sino que, o sea, que no es la persona, sino que ella tiene algún problema que hay que ayudarla y que hay que ver cómo se Excelente. mejora esa parte. No, no es ella, es algo de ella. ¿Eh? Perfecto. Me decía alguien más, disculpen que no vi quién Que me estaba eliminas, hablando. decía que eliminas los sesgos inconscientes que puedes tener y que pueden Muy afectar importante, la resolución. muy importante. ¿Quién me hablaba? Ixumi. Eso es muy importante, te mantienes un poco más objetivo. Y si se dan cuenta, cuando nosotros separamos a las personas del problema, empezamos a trabajar en equipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros separamos las personas del problema y ponemos el problema aquí, entre los dos, entre las dos partes, podemos ver la situación desde afuera. Y entre las dos partes, al ver el problema afuera y no a la persona, podemos entonces buscar una solución. ¿Sí? Yo quiero que ustedes ahorita me den un ejemplo de un conflicto que ustedes hayan tenido o estén teniendo en el lugar de trabajo y me digan entonces cómo, con esta primera regla de la Universidad de Harvard, pueden ver las cosas de una perspectiva diferente. Necesito dos personas que me den un ejemplo. Conflictos anteriores, conflictos presentes, de cómo esta regla podría ayudar. Por ejemplo, estamos en una reunión, en las reuniones, ejemplo, de los lunes, y siempre hay una persona que todo es negativo, que él ya no busca soluciones, sino que no se puede, no se puede, no se puede. Entonces, yo en eso, y es un caso real, yo siempre he dicho, ella, o sea, ella tiene algún problema porque para ella todo es un pero, un problema, no se puede, eso no se puede hacer. O sea, le buscan miles de cosas a eso y lo importante es tratar de buscar soluciones, pero ella no las ve, sino que siempre ve un obstáculo en ella, pues. Entonces, es un ejemplo y es de vida real, porque siempre hay personas durante el grupo que son así. ¿Quién me está hablando? Disculpen que yo creí que era el doctor Juan Carlos Branger, pero ¿quién me hablaba? Hola, ¿me escucha? ¿Te escucha? Sí, se escucha. Ok. Es para cambiarle el nombre a la persona que me estaba hablando, porque a lo mejor es que tenía la cuenta, el ingreso por otro lado.
Si me escucha, me escribe en un momentito para cambiarle el nombre. Y gracias por esa acotación porque es muy común. Es muy común eso. Esta persona sí es negativa, esta persona sí es conflictiva, esta persona sí es problemática. Pero si separamos a la persona del problema, ¿cómo lo vemos ahora? Aquí todos pueden participar. ¿Cómo podemos hacer para verlo de forma diferente? Ya se le busca solución entonces a la situación que se está viviendo en el momento, porque ya estamos cayendo directamente al problema que nos involucra incluso hasta nosotros y nos Así, afecta. así es. ¿Y cómo crees que lo podemos separar, Edilza? Eh, de la misma persona, o sea, ya no estamos viendo directamente a la persona, sino el problema, entonces esto, dialogando Sí, y tratando de entrar a buscar alternativas, soluciones a lo que a veces incluso la misma persona se siente también que hasta ella es el problema, entonces esto, hacerle ver a la persona que no es ella, sino que en equipo podemos tratar de buscar una solución que nos beneficie a todos. gracias. Hay que entender el problema y tienes mucha razón. Gracias, Edilza. Y esa es la clave, ¿sí? Sentarnos con la persona y separarlo. Luz Mari, adelante. Luz Mari, ¿vas a decir algo? Marta, Marta. Ah, yo creo que cuando separamos a la persona, hay como mayor capacidad para ventilar las situaciones sin ese temor a la censura o a la desmotivación, a seguir confrontándonos, ¿no? Creo sí, que gracias, eso es Marta. importante. Uno puede ventilar mejor la opinión sin estar cuidando de que la palabra que voy a decir no hiera a la otra, a la persona que en ese momento hayamos retirado. Y eso es clave, Marta, que lo tengamos en cuenta. Porque ¿cómo nos comunicamos nosotros en este tipo de situaciones? Vamos a poner que somos líderes, tenemos una persona conflictiva, tenemos una persona que se queja de todo y nos vamos a reunir con esta persona. ¿Sí? ¿Cómo normalmente se maneja? Se ve la persona como el problema, así que mira, te estoy evidenciando que está siendo muy conflictiva, muy problemática y estoy atacando a la persona. ¿Bien? Pero si nosotros separamos ambas cosas, nuestra comunicación cambia. ¿Sí? Y la comunicación debe ser evidentemente a través de preguntas para entender cuál es el problema de fondo. Y cuando entendamos el problema, le hacemos ver a la persona como que, ok, aquí está la situación. Es aparte. ¿Sí? Greta, creo que iba a decir algo. Sí, lo que pasa es que es complejo, Sí. no lo veo tan, o sea, claro, me pongo en los escenarios donde yo he estado en alguna situación de conflicto y no es fácil, o sea, es fácil separar, pero entrarle a la persona y decirle de dónde viene el problema, separando a la persona, yo lo veo complejo, o sea, no sé qué elementos voy a utilizar para hacer esa separación. Gracias, Greta. Gracias por esa acotación. Y por eso estoy haciendo tanto hincapié en esta primera parte. Porque tal como lo comentas, es complejo. Y por eso es que nosotros tenemos que entender bien, interiorizarlo bien e incluso practicarlo para nosotros poder implementarlo. ¿Bien? Me voy a ir a este punto específico. Quiero que vamos a practicar esto con un ejemplo. Greta, quiero que tú me ayudes con un conflicto en este momento. ¿Sí? Cualquiera que se te ocurra, cualquiera que tenga o hayas tenido. Y vamos a practicar cómo separar a las personas del problema. ¿Sigues ahí, Greta? Sí. Bueno, Ujú. mi función como coordinadora de una escuela de educación superior, yo tengo que de alguna manera, digamos, entender al estudiantado, ¿verdad? O sea, los estudiantes consultan porque soy la coordinadora de esa escuela. Ujú. Y hay ciertos reglamentos que por los cuales yo me rijo, y entonces en algunos reglamentos el estudiante tiene la razón.
Pero entonces cuando vas a hablar con el profesor para explicar que el estudiante tiene algunos derechos dentro de un reglamento, entonces te encuentras con una persona que mantiene una postura rígida y no fleja para apoyar a ese estudiante. Entonces ahí tengo un conflicto porque entonces tengo que proteger al estudiante porque él está protegido por un reglamento, pero tengo que ver cómo me meto con ese docente para ver cómo llega a un equilibrio donde el estudiante se sienta protegido. No sé si Bien, me explico, o sea, tengo como dos fuerzas ahí, porque entonces, si soy muy débil, entonces dicen que es que yo estoy a favor de los estudiantes. Y si soy muy rígida, entonces es que no estoy apoyando a los estudiantes. Entonces ahí entro como en un conflicto, ¿no? gracias, Greta. Ese ejemplo me encanta. Entonces, en este momento, Greta, yo quiero que tú y yo hagamos una práctica. Bien, en este momento tú eres el profesor rígido, ¿de acuerdo? Y yo voy a actuar como coordinadora de escuela, ¿de acuerdo? Quiero que hagas la misma posición de rigidez que tiene ese profesor con el que tienes la situación. Profesora Greta, tengo una situación con algunos estudiantes en torno a el reglamento. Ellos están manifestando una situación y están apoyados en un reglamento y quiero que usted me ayude a encontrar una solución en torno a esto. ¿Me escucha, profesora Greta? Sí, sí, estoy diciéndote. Quiero que se me Eh, ponga rígida. eh, entonces yo le diría no puedo porque, eh, o sea, no puedo amparar a ningún estudiante porque ellos están, eh, vamos a decir, salieron aplazados y no hay otra forma de que, pues, que yo le dé el examen para que lo revisen. Salieron aplazados y yo esos exámenes los perdí. Doctora Greta, créame que yo la entiendo perfectamente. Y yo sé que en su posición esto genera incomodidad, genera más trabajo y lamento mucho realmente esta situación que se está dando en torno al tema de los estudiantes. Pero necesito que me ayude a encontrar una solución, porque tenemos un reglamento que protege esta posición de los estudiantes. Y yo quiero que lo vea que no es una posición mía como coordinador de la escuela, es un reglamento que está amparando esta situación. Y yo estoy seguro que si nosotros trabajamos en conjunto, podemos conseguir una solución ante esto. ¿Qué le parece si trabajamos en conjunto y buscamos una solución? Eh, ¿Desarmada, eh, Greta? sí, Bien, y de eso se trata. ¿Ves? Porque cuando empezamos a ver a la otra parte no como un rival, sino como un amigo, y empezamos a educar a la otra parte, ojo con esto que les voy a decir. Porque yo lo que hice ahorita fue decirle, usted no tiene el problema, profesora. ¿Sí? Yo lamento, y mire que estoy siendo empático, yo lamento que se esté dando estas situaciones y la entiendo perfectamente porque sé que esto es más trabajo para usted. Entonces ahí ya le bajo la mitad de las armas que tenía preparadas, ¡frum! Se las bajo de una vez. Ah, esta persona me entiende, ya esta persona está entendiendo mi situación y mi problema. Y de una vez le enseño a separar la situación y le digo, usted no tiene el problema, profesora, el problema es este. Y quiero que nosotros dos trabajemos en conjunto para resolver el problema. Y el enfoque de la otra parte cambia. Porque entonces venía a discutir y venía a decir y empecé a enfocarse y decía, ok, ¿verdad? El problema está allá, entonces vamos a trabajar entre los dos para solucionarlo. ¿Se dan cuenta? ¿Viste, Greta, cómo este ejemplo práctico nos puede ayudar a cambiar la posición de la otra persona y ayudarnos a que trabajemos en equipo? sí, sí, es una situación como dice por allí, ganar, ganar, pues, o sea, plantear, uno ser empático para que entonces, digamos, ganarse a la otra persona y entonces trabajar los dos en el mismo plano, pues. Así Y que mismo es, yo sea Greta. la coordinadora, que yo estoy sintiéndome que estoy en un plano superior
o que él sea el docente y también él se sienta en un plano superior. Se sienta tomado en cuenta, se siente que lo están poniendo a participar en la solución. Y créame, Greta, que de esta forma va a conseguir la otra persona soluciones maravillosas que usted ni siquiera se imaginaba. Que usted ni siquiera estaba preparada y decía, ah, wow, mira, menos mal que puse a esta persona a participar, que mira las soluciones ahora que conseguimos entre las dos partes. Sí, Luis, sí, ¿Quién me está hablando? es María. María. Gracias, María. Voy a cambiarte el nombre porque aquí dice Juan Carlos Rangel. Ahora sí. Sí. Sí, por eso me parecía Ah, raro. Ajá. ajá, ok. Luis, mira, yo pienso que en esto del conflicto, aparte de entender la persona, entender el problema que está acarreando, a que ella se comporte de X manera, es también eso, ponerla, valorarla, entenderla, que hacerla partícipe también de las posibles soluciones de lo que está pasando. A mí me ha pasado y he hecho esto que te estoy diciendo y de verdad que es como acaba de decir la compañera, es un ganar-ganar porque ganamos todo, negociamos y así la persona también se siente importante porque se siente entendida y escuchada. Entonces, yo pienso que eso también, ponerlo en práctica es muy importante. Gracias, María. Muy buena acotación. Y cuando ustedes aprenden a ver esta cosa diferente de la persona del conflicto y le enseñan a la otra persona a hacerlo y se dan cuenta que la otra persona se convierte en parte del equipo. ¿Qué es lo que normalmente, Luz Mari, tú esperas cuando tienes un conflicto con alguien? ¿Qué esperas de la otra parte? Bueno, de la otra parte espero que esa persona me sepa escuchar, bueno, de ambas, cada una debe de expresar pues la opinión y escucha activa más que todo y ya después buscar una posible solución, ¿verdad? Así Que es lo es. que, el objetivo que se tiene. Más que Gracias. todo eso, que la persona me escuche, porque a veces hay personas que no les gusta escuchar pues interrumpen el momento cuando uno está explicando su punto de vista. Así Y a mismo veces es. se necesita lo que es un intermediario Ujú. cuando no se da esa escucha activa por parte de la otra persona. Gracias, Luz Mari. Sobre todo cuando la persona no sabe gestionar el conflicto, tienes muchísima razón. Paola, normalmente cuando tienes un conflicto, Paola, ¿qué recibes de la otra parte? Cuestionamientos. Ajá. Creo que no te escucho bien, Paola. Ahora sí, Ahora sí, disculpen. Ahora sí, tranquilo. tenía el micrófono arriba. Sí. Cuestionamientos, eh, como poca apertura para diálogo, Ujú. se cierran. Puede que un poco de intimidación también, hasta en ámbito laboral, me ha Y pasado. cuando vas a gestionar un conflicto, ¿cómo son tus emociones? ¿Cómo vas al conflicto? Cuando sé que voy a entrar a una reunión que probablemente va a surgir un conflicto, Ujú. voy preparada, ¿no? Eh, Voy mentalmente preparada para varios escenarios, porque probablemente no llegue a ser un conflicto. Ujú. Pero si se desarrolla el conflicto, bueno, ya tengo como que esa mentalidad de que, bueno, voy a escuchar a esta persona, voy a ser respetuosa, voy a intentar pues entender su punto de vista, puede que no lo comparta, pero lo respeto. eh, y con mucha objetividad doy a validar mi punto de vista también, ¿no? Esperando como respeto de la contraparte. eh, que me ha tocado en algunas reuniones un poco incómodas, conversaciones incómodas que hay que tener en el ámbito laboral con otras áreas o Totalmente. inclusive con miembros del propio equipo.
Genial. Y te agradezco mucho la opinión, Paola, al estar en la industria, en la parte corporativa, yo sé que ustedes reciben mucho entrenamiento en todos estos temas, ¿sí? Porque el día a día de ustedes manejando tantas personas es un proceso de gestión constante de conflicto. Y decías algo, Paola, que me encanta y quiero reforzarlo en todos ustedes, es justamente el proceso de preparación. Nunca vamos a una situación si no estamos bien preparados, como muy bien decía Paola, para todos estos escenarios. Pero la regla número uno de Harvard nos ayuda a no ir predispuestos. A veces, muchas veces vamos a un conflicto y ya de una vez con un poco de taquicardia, vamos una vez incómodos, sudorosos, porque oye, vamos a entrar en conflicto, aquí va a haber problemas, ¿sabes? Y con esa predisposición que nosotros entramos, sin darnos cuenta, nuestro lenguaje, nuestra comunicación, todo habla directa o indirectamente de incomodidad. Así que tenemos que aprender a ir preparados y no predispuestos al conflicto. Ojo con esto, ¿sí? Porque la otra parte la vamos a convertir en nuestro amigo, en nuestro aliado. Y como muy bien decían ustedes, ser empático, escuchar, que nos escuchen y que la otra parte entienda que estamos entre los dos trabajando juntos para resolver el conflicto. Bien, vamos a la segunda regla, los intereses. Probablemente esto que les voy a decir ahorita es lo más importante de todo este proceso, de toda esta conferencia. El aprender qué son posiciones y qué son intereses. ¿Sí? Muy importante esto que les voy a decir. Vean esto. Las posiciones son las cosas que las personas desean, las cosas. Son las cosas que las personas exigen. Son los términos y las condiciones es el dinero. Bien, la mayoría de las situaciones no se resuelve porque las personas se enfocan en las posiciones, en lo que exijo, en lo que deseo, en los términos, en el dinero. Y siempre que se enfocan la negociación en esto, no se llega a un ganar-ganar. Por el contrario, lo que realmente resuelve el conflicto son los intereses. Pero ¿saben algo? Casi nunca se ponen sobre la mesa. Casi nunca las personas entienden los intereses. Porque ¿qué son intereses? Son las motivaciones intangibles, son las necesidades y preocupaciones, son los miedos, las aspiraciones y los deseos. Pregunta, Ixumi, Lourdes, Marta, ¿por qué los intereses casi nunca se ponen sobre la mesa? ¿Por qué casi no salen? ¿Por qué están escondidos? Yo soy preguntón. Marta, creo que desbloqueaste el micrófono. Creo, Sí, creo que porque te Ixumi. pueden Ajá. hacer ver vulnerable o Gracias. claro, Perfecto, Ixumi. Ajá. sí, exactamente. Y ponernos en evidencia o que nos haga daño. Así mismo es, vulnerable, nos hace daño. Entonces, tú con la otra parte, como es tu contraparte, tu enemigo, no le vas a decir realmente tus miedos, tus preocupaciones. Pero créanme que si ustedes logran separar y entender esto y logran que la otra parte confíe en ustedes y ustedes dicen cuáles son sus miedos, sus necesidades, sus intereses, van a llegar a una solución. Van a llegar a una gestión efectiva del conflicto. ¿Sí? Entonces, esto es clave, que ustedes entiendan la diferencia. Quiero que me pregunten si tienen duda en esto, por favor. Y quiero que me digan si quieren un ejemplo real de esta situación. Sí, profe, un ejemplo para verlo mejor. Gracias, Greta. Nos vamos a ir justamente a este profesor. Bien, el profesor que no quiere ceder ante un estudiante lo hace porque él simplemente tiene una exigencia. ¿Sí? Mi exigencia es que las cosas, el examen no se va a repetir y punto. No me interesa el reglamento. Yo soy el profesor, esta es mi cátedra y esto no se va a repetir. Esa es la posición del profesor. Bien. Pero detrás de esto, el profesor puede tener un miedo. El miedo del profesor es que él tiene miedo a perder el respeto de parte de los estudiantes. Él tiene miedo a que si él cede, los estudiantes se den cuenta que él perdió el poder. Y si se dan cuenta que él perdió el poder, van a querer hacer lo que le da la gana a los estudiantes.
Bien, el profesor no va a decir que él tiene miedo a perder el poder o tiene miedo a ser mal visto o tiene miedo a que le quiten su autoridad. No lo va a decir. A veces ni siquiera lo sabe, ni siquiera lo ha pensado. Bien, pero realmente aquí es donde se resuelve la situación. Y vean lo exigentes, no es la palabra, lo importante del negociador, que sepa de que las negociaciones se resuelven cuando hay cosas intangibles, escondidas, miedo, que la otra persona no te va a decir al menos de que tú ayudes a entender la situación a profundidad. ¿Sí? ¿Quién recuerda estas palabras de Albert Einstein? Las voy a parafrasear porque no recuerdo exactamente. Que decía algo así como que, ante un problema, yo me dedico una cantidad de tiempo enorme a entender el problema y unos minutos a encontrar la solución. ¿Sí? ¿Alguien la recuerda? Estoy parafraseándolo, pero quiero que la busquen, porque esto que decía Albert Einstein justamente nos lleva a que entendiendo la raíz, el fondo del problema, la solución es muy rápida conseguirla. Entonces, voy a ir aquí, Greta, a que tú me digas que si yo soy un profesor que tiene miedo a perder la autoridad delante de los estudiantes si yo cedo, como coordinadora, ¿qué crees que puedas hacer para yo poder salir ganando también de esta situación y que tú salgas ganando? O sea, si el caso es porque el ejemplo que usted acaba de colocar de que el docente tiene ese miedo a perder esa posición de autoritaria y que a través de esa posición autoritaria no es tanto respeto, sino miedo que tienen los estudiantes Ok, hacia el docente, este, que generalmente es eso, pues porque educar no es imponer, educar tiene otros contextos, ¿no? así Pero es. como venimos de la vieja guardia, o sea, venimos de una educación que tal vez fue muy rígida para nosotros, los médicos al principio, pero ahora los sistemas educativos tienen otros conceptos. Entonces, probablemente él tenga el miedo, así como usted lo colocó de ejemplo, pero eso se puede resolver a través de una conversación, donde yo le pueda explicar que existen otras formas de educar, pero es complejo, porque cuando uno, sobre todo en el área de medicina, cuando uno se enfrenta con estos docentes de la vieja guardia, mantienen posiciones que son difíciles de cambiar, Ujú. digamos así, pues. Gracias, Greta. Y es muy importante eso que usted me está comentando. Bien, hay una cultura, hay una forma de trabajar, ¿sí? Hay una costumbre de hacerlo de esta forma. Y si yo cedo, entonces voy a ser mal visto. Pero usted como líder, entendiendo ya esta posición, que lo que hay es un miedo detrás de esto, entonces puede buscar las formas de gestionar la situación sin que el docente quede en evidencia, sin que el docente quede como ser visto como débil o como que cedió. ¿Sí? Pero esto es lo importante de nosotros aprender a entender justamente que esos miedos, que esas motivaciones intangibles son las que definen una negociación, son las que definen un proceso de decisión. ¿De acuerdo? Y este es parte del reto que nosotros como líderes debemos entonces aprender a separar, qué es una posición y qué es un interés. Bien, les voy a dar un ejemplo práctico y sencillo. Ya nos quedan 9 minutitos para recibir a nuestro conferencista. Un ejemplo sencillo. Bien, una persona va a vender su negocio y esa persona está pidiendo $50,000 por vender su negocio. Y la otra parte, que es su socio, no quiere venderla por los $50,000. Bien, ¿por qué creen ustedes que la otra parte no quisiera venderla? Su socio, ¿por qué no querría vender el negocio? ¿Cuáles pueden ser las razones? Porque piensa que puede ganar de repente más. Bien, eso es una razón. ¿Qué otra cosa? ¿Hay algún valor sentimental en el empeño en la creación de ese negocio? Bingo. Eso es posiblemente una de las cosas más importantes que no sale y miren que eso puede ser un interés. Hay un valor sentimental, no es el dinero,
No, pero es que te doy 80.000, te doy 90.000. No, no es el dinero. O sea, y vean cómo esto es una posición y realmente detrás de eso hay un valor sentimental. Entonces quizás en proceso de negociación es, ¿sabes qué? Recibe el dinero, te quedas como parte de la directiva, te quedas como parte de los socios. O sea, todo esto se puede buscar las formas de solucionar si entendemos realmente cuáles son los intereses de la otra parte. ¿Sí? Nos vamos a la tercera regla de oro. Importante. Las opciones. Cuando nosotros estamos negociando, una de las reglas de oro es entender que las opciones no son un compromiso ni una promesa. Es simplemente una tormenta de ideas. Escuchar las ideas sin juzgarlas. Quienes han hecho esto es brainstorming, estas tormentas de ideas, saben que una de las reglas es que se dicen todas las ideas, no importa si son buenas, no importa si son malas, nadie las juzga, porque esas ideas pueden ser precursoras de otras ideas. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos cuando estamos negociando, y aquí volvemos, Greta, al ejemplo del docente, es que nos sentamos a evaluar las opciones. Profesor, hagamos una tormenta de ideas. Vamos a buscar todas las formas que nosotros tenemos de poder llegar a un feliz acuerdo de esto. Y vean que ponemos a la otra parte a participar en la solución. ¿Bien? Te hago partícipe. Hago que tú entiendas que eres también importante en este proceso. No porque yo sea la líder, la coordinadora, voy a tomar la decisión. Quiero que entres conmigo y busquemos las opciones para nosotros llegar a un acuerdo. Y si esa persona se va y no quiere continuar en la conversa, Gracias, Magdalena. Si esa persona se va es porque todavía no hemos entendido sus intereses y porque todavía no le hemos enseñado a separar a la persona del problema. Porque esto es parte del proceso. Es que la persona entienda, ahí, ¿sabes qué? Vamos a trabajar juntos en esto. Vamos entre los dos a solucionar esta situación. ¿Bien? Cuando separamos la persona del problema y cuando entendemos los intereses de la otra parte, esa persona va a participar. ¿Sí? Se siente escuchada, se siente entendida, siente que es importante porque participa en el proceso. Nosotros estamos siendo empáticos y todo eso nos va a ayudar a que esa persona participe en la búsqueda de opciones. ¿Bien? Cuarta regla de oro, según la Universidad de Harvard, lo voy a hacer a través de una dinámica. La cuarta regla de oro es así. Vamos a hacer esta dinámica rapidito y ustedes me dicen la solución. Un abogado cobra $400 por la obtención de una licencia comercial a un cliente. El cliente quiere pagar $250. La verdad, no tenemos 5 minutos, tenemos 1 minuto. ¿Qué hacemos en este caso? El tema es que la licencia vale 400, Así entonces, es. ¿cómo va a pagar menos? ¿Quién va a poner lo otro? No, él cobra. Esto es lo que el abogado cobra, esos son sus Ujú, honorarios. ujú, ¿Sí? $400 por la 400. licencia, pero Y él el nada más cliente quiere quiere pagar pagar 200. 250. ¿Qué Bueno, hacemos? ahí sería negociando, o sea, si no los tienes todos, puedes pagar los 250 y el otro los puedes pagar en plazos. Bien, eso es una alternativa. Una Mira, ahí buscamos opciones. alternativa, pero, Ajá. pero el costo es 400 balboas, ¿no? Y el cliente insiste que no va a pagar eso Ujú. por hacer la gestión. ¿Qué hacemos, Marta? Ganaron los dos si no hay negociación. ¿Mm? Eso es una forma de, como hablamos al principio, ¿no? Una forma entonces de ganar-perder o Ujú, perder-perder. Bien, Tal vez pero se puede detallar por qué 400, o sea, qué es todo lo que conlleva el convencerlo. servicio, ok. explicarle bien que cobro 400, 250 porque no da, tal vez ofrecerle un poquito más como para que vea un atractivo, viéndole el lado del Da- abogado. Y si lo veo por del ahí lado del vamos, Ixumi. cliente, si lo veo del lado del cliente, o sea, si yo soy la cliente, bueno, pues voy cotizando por otro lado a ver si hay algún otro abogado que me cobra más barato, ¿no? Gracias, Y Ixumi. decirle, Por ahí mira, vamos. este me Estás cobra caliente. tanto. Y así se va O negociando, ¿no? darle un tiempo para que recoja el resto y después cuando tienes todo, yo te espero, ¿no? Esas son opciones. Gracias, Marta. Y gracias, Ixumi. Y vean cuál es la cuarta regla de oro y por qué se lo pongo con esta dinámica. Referencias y criterios objetivos.
¿sí? El valor del mercado, otros precedentes, prácticas del sector industrial. Todo esto ayuda a evitar las diferencias entre las partes. Bien, y vean esto que está acá. Gaceta Oficial, número 24.305 del 2001, establece obtención de licencias comerciales o industriales. ¿Qué dice aquí? 400. 400 valuadas. Entonces, ya aquí hay un criterio objetivo para ese cobro. En un proceso de negociación, seguir esta regla de oro ayuda muchísimo. Y es parte de lo que, vuelvo con el ejemplo de Greta que me decía, en su ejemplo, hay una regla que ampara a los estudiantes. Eso es un criterio objetivo. Bien, doctor, no es mi posición, no es la posición del estudiante. O sea, tenemos una regla aquí que ya está establecida que tenemos que respetarla. Eso es un criterio objetivo que evidentemente nos ayuda a lograr una solución, un entendimiento con la otra parte. ¿Preguntas hasta aquí? Un aplauso para mí, por favor. Gracias. Yo me comprometo con ustedes a que vamos a seguir con esta conferencia, vamos a ampliarla más. Es realmente bastante lo que tenemos que hacer para poder entender estas reglas de la Universidad de Harvard y ponerlas en práctica. ¿De acuerdo? Tenemos un conjunto también de lineamientos que nos enseña la Universidad de Harvard, cosas importantísimas que nosotros podemos aplicar para poder gestionar de una forma efectiva los conflictos.